Buenas tardes, gracias por este espacio en la nube para platicar de lo que nosotros vivimos, que vivimos en un pueblo que no es el de nosotros. Am, pues mi nombre es Odilia, yo nací en Sogocho, viví en Sogocho hasta los 10 años y es ahí donde aprendo el zapoteco y vivo el zapoteco, ¿no? Y ya después me trajeron aquí, no me preguntaron si quería venir a Estados Unidos, me trajeron a Los Ángeles y pues de ahí como que la experiencia de venir de Sogocho directamente a Los Ángeles. ¿Me escuchan? Ay, te congelaste, Rayo. Sí, escuchamos. Yo apagué mi cámara para escucharte a ti. Adelante. Y entonces yo viví en Sogocho los 10 años, nunca fui a una ciudad, a la ciudad de Oaxaca, de hecho no sabía que existía la ciudad de Oaxaca. Entonces de pronto me traen a Estados Unidos, a Los Ángeles, encuentro estos edificios horrorosos. Yo en Sogocho vivía junto al río. De hecho, mi familia diríamos que es del linaje Beneyeu, que es la gente del río. Y de pronto de dejar el río, que ahora ya no existe, pero dejar el río y venir a Los Ángeles y vivir con los edificios, los rascacielos y no poder hablar el idioma fue algo que personalmente me impactó muchísimo. Ir a una escuela donde la gente me preguntaba qué era y yo la verdad no sabía qué responder. Y pues me tuve que aprender el inglés para sobrevivir. Eventualmente aprendí un poco de español, que es lo que con el que estoy conversando con ustedes, pero creo que mi historia y así muchas historias de los migrantes, ¿no? Muchos de nosotros, no, los niños en una época quedábamos un montón de niños en mi pueblo y en muchos pueblos, y de pronto te mandan a traer, te traen a un lugar donde tú no conoces la comida, no conoces el idioma, es un sistema completamente diferente, no era como que ibas en el recreo, podías correr a tu casa y comer algo, te traían una comida muy diferente. De hecho, la experiencia con la comida para mí fue muy difícil y sigue siendo como, ya no tanto, ya me gustó, pero de las primeras experiencias que yo tengo es en la comunidad de Sogocho, y yo solo voy a hablar por lo que mi experiencia con Sogocho. Es de que en ese entonces, cuando la gente llegaba, la comunidad venía y te traía como frijol, te traía dinero, te traía algo para que tú pudieras sobrevivir al estar recién llegado. Y, y lo primero que a mí me trajeron fue azúcar, el cereal este de azucaritas. Cuando lo probé era la cosa más horrible porque era como que, ¿y qué es esto? ¿Acaso esto es comida? ¿No? Entonces, como toda esa experiencia de estar en una escuela donde no conozco la comida, no conozco el sistema, donde pues no puedo platicar con nadie porque no hablo ni español, no hablo ni inglés, um, para mí fue como lo que me encaminó a hacer ese trabajo de derechos lingüísticos, culturales y políticos de las comunidades indígenas, ¿no? Um, había pues, y pues también agradecer a los primeros migrantes de Sogocho de que crearon una organización aquí. De hecho, es la más estable que existe de la comunidad de la Sierra, que va más de 50 años de esta organización aquí en Los Ángeles, la Unión Social Sogochense. Yo creo que sin el trabajo de la Unión Social Sogochense, no sé qué fuera de nosotros como sogochenses aquí, ¿no? Tal vez nos hubiéramos integrado a ser como cualquier latino, como cualquier mexicano, pero creo que debido al trabajo de la Unión Social Sogochense y de los primeros migrantes que continúan con las tradiciones, la organización, la banda, las danzas, nos da como esta identidad de mantenernos aquí. Y también pues agradecerles de que gracias a ellos no quiero ni pensar lo que habrán vivido cuando pues no había organizaciones. La migración de los ogochenses es desde la época bracero, pero también en los 70s, en los 80s, no había un movimiento de derechos lingüísticos. Entonces, como haber sobrevivido y dejándonos esta herencia de la Unión Social Sogochense que nosotros hoy tenemos, para mí es como
es algo que nos salva, ¿no? Es algo que a mí en lo personal me da mi identidad de sogochense angelina aquí, porque pues he vivido más tiempo aquí en Los Ángeles que en Sogocho, solo viví 10 años y iba cada año antes del COVID-19, pero como todo eso es que me lanza a este trabajo de pronto pensar, ¿y qué hago? O sea, estoy en una escuela, no hablo el idioma, no entiendo nada de lo que me están diciendo y paso a un grado más y otro grado más y no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado. Lo que yo viví en el 81 y toda esa época no ha cambiado. Yo lo veo a diario a través del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales y Cielo, que es la ONG que nace del Frente. De hecho, hoy me dicen, ¿no? Hay un hospital aquí como muy famoso en la ciudad de Los Ángeles y alguien dentro de ese hospital me dice, Odilia, ¿qué hacemos? Hay muchos niños, muchas familias infectadas con el COVID-19 y no le hemos podido dar un intérprete en su lengua. Hay quichés, hay mixtecos, hay zapotecos, hay chinantecos, hay mijes. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, como esa historia no ha cambiado el no poder tener tus derechos en tu propia lengua, continúa siendo un problema en todo el país. Ahora se ha incrementado. En algún tiempo solo podíamos decir California, pero tenemos llamadas de Ohio, oye, en las plantas en las empacadoras de carnes esta, hay personas infectadas con el COVID, siguen trabajando, pero no pueden tener los servicios por su estatus migratorio, otros que sí tienen estatus migratorios, pero aún no hablan ninguno de los idiomas dominantes, entonces se ven enfrentados en todo el hospital. Entonces creo que la experiencia propia mía es la que hace a que yo haga este trabajo. Y creo que eso, cada vez que vuelvo a escuchar esa historia de que un niño está en la escuela y no entiende lo que está pasando, es como que vuelve a repetirse la historia de Odilia, pero la historia de Odilia son millones de personas que han pasado por lo mismo, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo que nosotros hacemos aquí, de estar educando a los hospitales, desde la policía, los jueces, los fiscales, los defensores públicos del desplazamiento. Ya no usamos migración, usamos el desplazamiento de los pueblos indígenas a Estados Unidos, la raíz del por qué y cómo pueden ellos proveer mejor servicio, que es un derecho humano, ¿no? Entonces, como que eso es lo que resume el trabajo de nosotros y también pues el caso muy exitoso que hemos tenido, que fue un diálogo de 10 años con la policía de Los Ángeles, es que ellos hoy cargan tarjetas donde te preguntan qué idioma hablas, qué lengua hablas y de esa manera proveer el intérprete. No, no todos los usan, pero es un logro que logramos con Cielo y el FIOB, ¿no? Y pues tenemos las conferencias de literatura indígena, pues que este año se cancelaron por el COVID-19, pero este es el quinto año que tenemos ya oficialmente estos conferencias de literatura indígena donde traemos a diferentes escritores a compartir sus poemas, sus novelas, lo que tengan con la comunidad migrante indígena aquí en Los Ángeles. Tenemos el proyecto de Tejiendo Rimas y Palabras, que es como entre banda de viento, hip hop, intergeneracional con indígenas aquí de Estados Unidos y con indígenas de todo México, ¿no? Que también este año se ha cancelado. Y son como, ese es el trabajo que nosotros hacemos a nivel nacional aquí en Estados Unidos. Y claro, tenemos el proyecto de intérpretes que hemos capacitado um, um, a más de 200 intérpretes en lo que va de estos 3 años en diferentes idiomas, apoyando a organizaciones en Washington, D.C., en Chicago, en Texas, aquí en California, y pues habían planes de irse al estado de Washington, de Oregon, de Ohio, pero ahorita todo eso se ha cambiado a que nuestras clases van a ser en línea. Pues más o menos eso es lo que hacemos. Muchas gracias, Odilia. Es muy interesante escuchar todo,
pues todo este trabajo que ustedes están realizando, ¿no? Y toda la experiencia que tienen en relación a la defensa de los derechos de los migrantes, a mí me llama mucho la atención. Entonces, pues quiero preguntarte, ¿cómo nos puedes describir esa realidad que se vive con los migrantes allá en relación con la lengua? ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan nuestros hermanos migrantes con los que ustedes trabajan? Bueno, en relación a la lengua, creo que es una de las cosas que se va perdiendo aquí, ¿no? Se va perdiendo el poder hablar la lengua. O sea, ahí a través del frente, hace unos años empezamos una campaña entrevistando a varios jóvenes que no habían aprendido la lengua. Y de ahí nace todo este proyecto de la literatura, de buscar la manera de ser inclusivos con los jóvenes para continuar la lengua, porque pues afortunadamente muchos de nosotros llegamos aquí de niños y somos como que aún hablamos, en el caso mío hay una generación que es trilingüe. Y luego existe el caso de otros que siguen de mi generación, que ya no lo hablan, pero sí lo entienden. Entonces, como a través de la conferencia, a través del hip hop, nuestra idea es motivar a que la gente, pues, si tienes a tus abuelitos y tus papás los hablan, aprendes, pero es tan difícil. Es, es muy difícil porque pues aquí hablamos dos, aparte del zapoteco, pues, y se habla el español, el inglés. Y entonces, por ejemplo, yo te voy a decir de mi casa porque um, solo puedo hablar por mí. Aquí en mi casa todos hablamos inglés. Todos, todos, todos. El español casi no se usa en esta casa. Con mis papás hablo zapoteco, pero eso es por teléfono. Y tener y vivimos en diferentes casas, entonces no se puede dar esa conversación en zapoteco. Entonces, mi pareja es zapoteco, pero él es del Valle, entonces tampoco podemos comunicarnos en zapoteco. Entonces, eso hace muy difícil que yo me sienta con los niños de la casa a enseñarles zapoteco y si lo intentamos todos los días, ok, vamos a saludarnos en zapoteco, vamos a platicar en zapoteco, yo aprendo una palabra de albarradas, tú aprendes una de sogocho, y más o menos ahí vamos, ¿no? Pero es muy difícil porque pues está todo este otro mundo que no es el de nosotros, que nos acapara, o sea, de pronto tratamos de hacerlo y de pronto ya estamos hablando en inglés otra vez. Y creo que eso es muy común en las familias que, pues si los papás hablan el zapoteco, los hijos son trilingües y ya los que nacen aquí, que ya no nacieron en los pueblos, ya solo lo entienden. Pero también me da mucha esperanza. Cuando empezamos como estos talleres, la gente decía, oye, pero es que antes me daba vergüenza hablar zapoteco y ahora pues como que ya le estoy enseñando a mis hijos y veo que hay muchas chicas, muchos chicos en redes sociales que son trilingües que ahora están como muy orgullosos de hablar una lengua, ¿no? En la época que yo estaba aquí, bueno, que yo era joven, eso no se daba, o sea, la gente tenía vergüenza de usar un huipí, la gente tenía vergüenza de decir que hablaba zapoteco. Y de hecho te voy a contar que en esta época del COVID, nosotros hemos apoyado a 1,108 familias y todos ellos, una gran parte son de la sierra y una gran parte, pues así como contigo, ¿no? Puedo decir, Padiush Naksu, me vas a comprender y me vas a poder contestar. Tal vez no tengamos una plática en relación a una enfermedad del cáncer o algo así, porque ahí sí ya no nos comprendemos muy bien, ¿no? Pero pues saludo básico, gaujuyet, vamos a comer una tortilla. Y entonces, al estarle entregando el apoyo, yo le hablaba zapoteco a los de Yalala, a los de Yohovi, a los de San Andrés a los de Yate, porque pues nos podemos comprender bastante. Muchos de ellos me comprendían lo que me entendían y me contestaban en español. Entonces, todos me contestaban en español, nadie me contestaba en el zapoteco. Entonces, eso que te manda un claro mensaje que aún existe esa vergüenza de hablar el idioma. Pero, y hay una, pues,
le decía, pues aquí se pueden, y habían otros, ¿no? Que venían muy contentos, oh, Naxo Bene Warash, Josh Creno, pero había una gran mayoría que no lo querían hablar. Y eso tiene que ver con el racismo y la discriminación que padecen en este país, ¿no? De otros mexicanos. Y creo que por ratos tengo esperanza de que se va a seguir hablando el zapoteco por mucho tiempo. Y yo creo que en Los Ángeles es como el lugar ideal de hablar el zapoteco. Pues en el caso de Sogocho, aquí estamos la población más grande de hablantes de esa variante. Y creo que, pero también la vida diaria no nos permite reunirnos. Y ahora lo que nos unía mucho era la fiesta patronal, donde podías los danzantes practicaban cada fin de semana, las mujeres están ahí cocinando junto con los hombres, todo se hace en zapoteco. Pero con esto del COVID creo que vino a quitarnos esa comunalidad que se vive dentro de esta gran ciudad, ¿no? Eran los fines de semana como cuando tomabas pozoncle, comías memelas o memela de ojo, no junto con pizzas con los niños, pero ahí se hablaba y se sentía el zapoteco, se reía o se insultaba a uno en zapoteco, pero con el COVID ahora no, en este caso con nosotros no hay danzas, no hay reuniones, no hay absolutamente nada. En los velorios se habla el zapoteco, en los cumpleaños se habla el zapoteco, pero durante esta época del COVID todo eso se como ha parado, ¿no? Y entonces para esta comunalidad de la que nosotros vivimos como zapotecos en Los Ángeles, entonces es como, pues hay mucha esperanza de que aquí los jóvenes, yo estoy viendo que están tratando de escribir la lengua. Nosotros desarrollamos un alfabeto de escribirlo con fonéticas en inglés. Entonces, hay veces si hago un tweet, no sé, ya no sé si escribo en español, si escribo en inglés, el zapoteco, pero hemos desarrollado un alfabeto para escribirlo con fonéticas en inglés. Es súper interesante, Odilia. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia. Eh, Hablabas del racismo y la discriminación y también cómo mucha gente tiene o tenía vergüenza para hablar el idioma. ¿Cómo han vivido, cómo se vive allá en Estados Unidos esta parte del racismo hacia la gente indígena, hacia la gente que habla una lengua indígena? Pues es muy intenso, ¿sabes? Con nuestra experiencia de trabajar en varias partes de Estados Unidos, una de las cosas que, que mucha gente dice es, pues, es de racismo, ¿no? Es la discriminación hacia el indígena, el que siempre el oaxaco, ¿no? Es como una constante que la gente lo padece en los lugares del trabajo. Y creo que una cosa que hay que recordar es que cuando si migramos aquí con el pozoncle, migramos con nuestra memela de ojo, ¿no? Con chintesle, también los otros mexicanos migran con su racismo y discriminación hacia y su perjuicio hacia los pueblos indígenas. Y eso se siente mucho en la ciudad de Los Ángeles y en los campos agrícolas, ¿no? En los campos agrícolas se nota más porque entonces el capataz es el que te empieza a llamar Oaxaco, ¿no? El Oaxaco es algo muy constante que se usa aquí en todos los recorridos como desde San Diego, Oxnard, Bakersfield, todo California se siente y creo que eso es algo eso es como lo que obliga a nuestras comunidades, a nuestros paisanos, no a aceptar el idioma, ¿no? Tú no quieres ser la persona que habla el otro idioma o como ellos le dicen el dialecto, ¿no? O estos hablan dialecto, hay que ponerlos a trabajar más duro. Entonces creo que eso se siente a diario, se siente muy a diario y en tiempos de COVID, pues se nota más porque, por ejemplo, cuando hay recursos, a las comunidades indígenas no les va a tocar, ya sea porque no saben leer, llenar las solicitudes, y si llaman, bueno, justo ahorita ahora vamos a sacar un reporte de toda esta experiencia que hemos vivido con las comunidades sobre COVID, de cómo yendo a otras organizaciones, nadie les ayudaba a llenar la solicitud, o decían, oh, no, es seguro que es de Oaxaca, hay que hacerlo de un lado, ¿no? Y creo que eso se intensifica, y para mí como
Lo que yo personalmente he visto ese perjuicio hacia las comunidades indígenas es una violación de derechos humanos. O sea, cuando alguien está en el hospital y no tiene un intérprete y tiene que ser una decisión si se deja que su hijo lo operen o si se deja operar, la persona que va a ser tu aliado va a ser el intérprete de español al inglés. Si ese intérprete del español al inglés tiene alguna conciencia o alguna conciencia y le da la gana decir, sabe que esta persona, su oración no tiene sentido, no está conjugando bien los verbos, algo se va a notar de que, y va a decir, sabes que vamos a averiguar qué idioma habla. Eso, de 10 casos, solo sucede una vez. El resto, dicen, se lo digo en español despacito, pero esto al final causa de que si sale de una operación una persona, de ahí no le da los medicamentos adecuados, porque no se le dijo en su idioma. Después de ahí, si no se lo da bien, es porque pone la vida del niño en peligro, llega al Departamento de Servicios Sociales, que sería equivalente al DIF, le quita a los niños, terminan ante un juez por maltrato de un menor, ¿no? Entonces, la persona, el intérprete de español en inglés es clave, pero si esa persona tiene cierto perjuicio hacia las comunidades indígenas, vamos a tener toda esta tragedia, una tragedia para nuestra comunidad. Y es así como se vive la discriminación y el racismo aquí, tanto intencional como el perjuicio personal. Sí, estaba leyendo unos textos que hay en internet sobre el trabajo que ustedes hacen y estaba viendo esa parte pues de esa historia, ¿no? De cómo los niños sufren esas dificultades o las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, pues me parece bastante interesante el trabajo que ustedes hacen. ¿Qué te parece si nos platicas un poco más de la organización? Tengo entendido que se llama Cielo, y entonces si nos puedes contar qué es esta organización, qué hace y pues cuánto tiempo llevan trabajando y toda la historia de su organización. Bueno, Cielo es nueva, de hecho es muy reciente. Empezamos con el concepto de Cielo hace 5 años. Um, pero recientemente decidimos hacerla una organización sin fines de lucro y el año pasado pues agarró su estatus legal de ser una ONG. Y a través de una organización que se llama Lane es quien maneja todos nuestros libros y cuentas. Y la idea de Cielo era poder seguir haciendo ese trabajo porque en el trabajo del frente todo es voluntario, de hecho. Nosotros en el frente somos voluntarios y queríamos estructurar este proyecto de interpretación específicamente porque cada día se requieren más intérpretes en todo el país. Antes pedían mixteco, triqui y zapoteco, ahorita desde Amusgo, hasta Raramuri, de todos los otros idiomas indígenas de Chiapas, de Guerrero. Entonces ya se veía la necesidad de estructurar este proyecto, de darle como una infraestructura para poder servir a todas las necesidades que había. Obviamente que no vamos a servir a todas, ¿verdad? Pero es de ahí, nosotros nacemos del frente, el Cielo es una ONG que nace del frente, todos nosotros que estamos en Cielo somos parte del frente. Y y la idea de la organización es poder apoyar a los paisanos aquí. Es básicamente, y en noviembre nos dieron nuestro estatus legal y desde ahí empezamos a recaudar fondos. Hasta ahorita llevamos apoyando a 1,008 familias indígenas serranas, guatemaltecas y de los valles centrales. Con un cheque de $400 que es absolutamente nada a la necesidad que hay, pero ellos siempre nos dicen, no, pues nos sirve por lo menos para comer, para comprar cosas básicas por unos días, ¿no? Entonces creo que, porque hay una gran desventaja con nuestras comunidades, hay todos estos recursos para las grandes organizaciones pro migrantes, pero nuestras comunidades no son incluidas en ese paquete, ¿no? Entonces se vio la necesidad de crear nuestra propia ONG aquí en la ciudad de Los Ángeles para poder apoyar a los paisanos en los más que se puedan. No vamos a poder apoyar a todos porque somos muchísimos. También hablabas de la crisis del COVID hace unos momentos.
¿Cómo la están viviendo allá nuestros paisanos, sean zapotecas, mixtecas, guatemaltecas, todos los paisanos migrantes que están allá en Estados Unidos? Bueno, de lo que sí sabemos de Los Ángeles, a través del fondo que estábamos dando, hemos recaudado $600,000. La primera etapa de entregar los primeros 200, como una persona de las 500 que recibimos, decía, oh sí, mi cuñado le dio el COVID. La segunda tanda de 200, ya dijeron, una de cada otra familia que estaba llegando a la oficina había padecido el COVID. Entonces, en esta tercera etapa, nosotros decidimos, oh, ya no vamos a tener contacto con la comunidad, vamos a reestructurar la manera de apoyarles económicamente, porque el COVID se ha incrementado 1 de cada 3 de esos 1,008 familias. Y te digo, no son grandes los números, no hay como estadísticas de nosotros, de cuántos de nosotros estamos aquí en Estados Unidos como relaciones exteriores dice una cosa, los académicos dicen otra cosa, pero sí habemos muchos. Y, y ahora, pues, los restaurantes están cerrados, todos los sector servicio está cerrado y aquí en Los Ángeles una gran parte de la comunidad indígena trabaja en sector servicio. Ahora algunos se fueron a trabajar como en las fábricas de ¿cómo se llaman? Pues las fábricas para coser, para hacer las mascarillas, y es ahí donde muchos han dicho que se han contagiado. Ahorita sabemos de familias de que están en el hospital, están entubados, otros que se están quedando en su carro para guardar la cuarentena, para no contagiar al resto de la familia. Y es un incremento muy grande de lo que se ha visto. Están llamando a los hospitales, oye, tenemos tantas personas indígenas, no sabemos dónde ni cómo apoyarles. Entonces, es un momento muy difícil para nuestra comunidad. Nuestra comunidad, pues ahorita muchos están sin trabajo, sin poder pagar el alquiler, sin poder pagar como la comida. O sea, no tenemos un muy buen panorama en este momento. Sí, está bastante fuerte el asunto, ¿no? Igual aquí, pues en México también se vive difícil. Pues toda esta parte de personas que muchas veces dependen de el dinero que llega de los Estados Unidos, ¿no? De esos familiares que están en Estados Unidos que trabajan allá y pues les mandan dinero para su subsistencia. De repente también para muchas familias se cortó esa fuente de ingresos. Para aquí mismo también en el país, pues en Oaxaca igual, ¿no? Pues se cortó el turismo, se acabó, se cortaron las ventas y todo eso. Entonces la gente lo está viviendo difícil, ¿no? Y bueno, este, ustedes, me decías que los sogochenses y creo que en general los zapotecos ron tienen como muchos años migrando hacia los Estados Unidos. Entonces, bueno, no sé si tú puedes darnos como una pequeña reseña o una pequeña historia de cómo se ha dado este proceso migratorio. Yo pertenezco a pues a los zapotecos Shiza, entonces, en mi experiencia, o por lo menos en mi comunidad, la gente empezó a migrar a los Estados Unidos como a principios del 2000, finales de los 90, pero creo que en el caso de los cajonos fue mucho más antes. ¿Qué nos puedes comentar de esto? Bueno, de lo que yo sé de Sogocho y los drones, una de las personas, bueno, cuentan las diferentes historias, ¿no? De las primeras personas en migrar, pues son como, empezaron a migrar en la época bracero, pero también hubo una época que los de Jeff se vinieron también para acá, ¿no? Entonces, los drones hemos estado aquí por mucho tiempo y de hecho, en nuestra experiencia en cuanto a la necesidad de los intérpretes, los RONs ya no necesitamos tantos intérpretes porque una gran mayoría son trilingües o bilingües, zapoteco, inglés entonces, pero en el caso de, por ejemplo, de pueblos más de migración más recientes como Yobego y también los Benefish ya tienen mucho tiempo aquí, ¿no? Excepto pero en el caso como de Yate, de San Andrés son como más recientes.
y es como son de los pueblos que pues se requiere como más servicio. Nosotros nos damos cuenta por los servicios de interpretación como los de Giloxi, los del Porvenir y toda esa región, son como migraciones más recientes. Yo de lo que sé de la Unión Social Sogochense, igual pues es que llevamos desde los braceros, una nueva migración sale en los 70s, en mediados de los 70s, otra migración masiva sale a final de los 70s, 80s, y una última ola llega en los 90s, ¿no? Y ya llevamos mucho tiempo aquí, la Unión Social Sogochense pues ya tiene oficialmente 50 años. Antes de eso, pues los paisanos ya se habían organizado, de los pocos que estaban aquí, y ya pues ya son 50 años, ya somos varias generaciones aquí. Yo ya soy, a ver, abuela, mi hija ya nació aquí, la hija de ella pues ya es otra generación. Y pues creo que los Rons, pues no quiero escucharme arrogante, pero creo que nuestro sistema organizativo ha ha ayudado muchísimo a que sobrevivamos aquí en Los Ángeles. En el caso de la Unión Social Sogochense, pues son muchos años, y justo hablaba con ellos hace como un mes, vinieron aquí. Bueno, últimamente hemos tenido muchas muertes, llevamos 12 sogochenses que han muerto durante este año, pero esta última semana tenemos 4 sogochenses muertos aquí en Los Ángeles. Y entonces hablaba con la Unión, ¿no? Porque con COVID y todo, pues si la Unión toca tu casa, tú abres y ofreces un café, ofreces un mezcal, ofreces lo que hay. Entonces se sentaron a platicar conmigo y yo decía, bueno, es que el trabajo de la unión de andar casa por casa, imagínate como si anduvieran en el pueblo, casa por casa en la ciudad de Los Ángeles, colectando el donativo para ayudar a esta familia que se le fue un ser querido, ¿no? Imagina casa por casa en una ciudad tan inmensa donde todos vivimos tan separados de unos a otros y, y pues nos sentamos a tomar chocolate, café, ya no tomaban los de la unión, de esta unión actual, ¿no? Entonces ya no hubo mezcal, pero era como ellos se acuerdan y dicen, oye, pero es que no podemos yo les preguntaba, oigan, pero ya son muchos muertos y pues ha habido como esta plática de que, bueno, manden el correo, o créanse un Vemo, o mandar el dinero de manera electrónica. Y ellos decían, no, porque eso nos quita el ser de quienes somos. O sea, parte de nosotros es ir casa por casa, poder saludar, poder que están bien, porque para eso somos autoridad. Como autoridad tenemos que velar por todos los sogochenses y dices, wow, eso es como bastante profundo porque eres autoridad en una ciudad que tiene tantas autoridades y que tú te vas casa por casa, te pasas tu sábado, domingo, tus tardes visitando y ahora que son 4 muertos en una semana, los vi antier cuando pasaron por el dinero de estos 4 muertos, estos 4 difuntos, um, y justo ya me había ido de la casa y me llama mi hija, me dice, la unión social está aquí, la unión está aquí y pues mi obligación es regresar. Tenía que parar todo lo que yo estaba al donde yo iba, me regresé a verlos, porque esa es la comunalidad que vivimos aquí de una manera muy diferente a la que se vive en la sierra, ¿no? Pero se replica y para mí eso es como, estoy súper como contenta de ser Ron, porque esa es como la manera que nos organizamos los Rons aquí, ¿no? Casa por casa, cada semana, no importa cuántos muertos haya, pero ellos están ahí. Y la manera que lo dice, ¿no? Nuestra obligación es velar por todos los sogochenses porque somos autoridad en Los Ángeles. Entonces creo que, te digo, no quiero sonarme arrogante, pero pues me hace como muy feliz ser Bener y ser parte de la Unión Social Sogochense y pues si un día me toca un cargo aquí con la Unión, pues yo con mucho gusto lo acepto, paro todo, porque ellos han dado mucho por nosotros, por existir, por ser aquí en la ciudad de Los Ángeles.
Wow, es increíble. Y partiendo de esta, pues de esa organización que tienen los ogochenses y los Ron en California, ¿se puede hablar de una comunidad Ron en California, en Los Ángeles? O como de repente he escuchado, yo no sé muy bien cómo funciona allá, pero he escuchado que hay comunidades de mixtecos y así, ¿no? O de repente, bueno, pensando en otros extranjeros como comunidades chinas y como ese tipo de manifestaciones, ¿no? No sé si se puede hablar de algo así, de zapotecos o de, por lo menos en los zapotecos John. Bueno, en los zapotecos rons, yo creo que es algo muy ron de estar muy como, si pasa algo, por ejemplo, no sé, si estas personas difuntas que se fueron, pues alguno era músico, van a ir pueblos de toda la sierra, usualmente, ¿no? En tiempos de COVID, obviamente que no se puede, pero hay otros pueblos en lo que es en California, están los pueblos mixtecos, están los pueblos triquis, pero ellos están en las zonas agrícolas. Hay muy poco, creo que no hemos encontrado mucho mixteco aquí en la ciudad. Hay un pequeño grupo de gente de Silacayoapan, en el condado de La Naranja, que es como 45 minutos de aquí. Pero lo que es específicamente la ciudad de Los Ángeles, hay muchos rons. Y pues igual si hay una fiesta de Sogocho, llegan los de Solaga, llegan los de Tabegua, y pues tenemos esa historia de que venimos de los mismos fundadores, ¿no? Entonces siempre Benevira, entonces son como esa particularidad de los rons, así como en la sierra, como el sector Sogocho, más o menos se mantiene así la relación aquí. Si hay la fiesta de San Bartolo, vienen todos los otros pueblos y viceversa, nosotros vamos a los otros pueblos. Entonces hay como una relación muy bonita y pues cada pueblo tiene su propia autoridad aquí en Los Ángeles, ¿no? De los Venersons. Órale, sí, está increíble. Por aquí estoy viendo que en YouTube me comentan algunos usuarios que nos están viendo en este momento, el Yagunso Guarocuya, dice, la solidaridad de los pueblos oaxaqueños es admirable y su comunalidad. Y bueno, también está una chica que se llama Gabriela Velázquez. Ella dice, recién me conecté a la sesión, entonces no entiendo bien el tema, pero lo que he estado escuchando sobre Cielo es que se trata de una ONG creada por y para comunidades indígenas. Quiero compartir un video del grupo Gala en el cual trabaja un grupo de lingüistas para aportar a las políticas lingüísticas de las lenguas indígenas. Podría ser muy útil tomar estas aportaciones de grupos de apoyo ya existentes a modo de fortalecer aún más los esfuerzos hacia el impulso, la conservación y la valoración de todas las comunidades indígenas existentes en el territorio mexicano y su extensión hacia otros países. Eso es lo que nos comentan en YouTube. ¿Tú quieres decir algo al respecto? Bueno, sí, bueno, Cielo es una ONG que nace del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Lo que yo estoy compartiendo de manera personal es de ser sogochense, ¿no? Um, y yo no hablo, y para los que son de las comunidades, saben que yo no tengo autoridad de hablar por los sogochenses, porque ellos tienen su autoridad aquí en Los Ángeles y ellos hablan por el pueblo, de acuerdo a los mandatos, y tiene que haber una reunión y todo. Yo hablo de ser muy orgullosa y pues súper agradecida con la Unión Social Sogochense, desde los fundadores que lo crearon, que ya han llevado y han mantenido la Unión Social Sogochense por 50 años, ¿no? Porque eso mantiene la unidad del pueblo sogochense aquí, todavía nos conocemos todos, todavía pues en las fiestas nos vemos, porque la ciudad como Los Ángeles es casi difícil, es muy difícil mantener las relaciones con todos los sogochenses, pero hay ocasiones, que es la fiesta de San Bartolo, que nos une, ¿no? Y pues pues yo no puedo representar a Sogocho en Cielo, ni en el Frente, ni en ningún otro lado, porque ellos tienen su propia autoridad aquí, en la Ciudad de México, en la Ciudad de Oaxaca y en el pueblo. Entonces, yo hablo de manera personal de mi experiencia y mi agradecimiento
a los ancestros de haber creado, ¿no? Porque muchos de ellos ya no están aquí con nosotros. Pero en cuanto al cielo, pues su proyecto, tenemos un proyecto de rescate de la lengua, pues como podrán ir a nuestra página, tenemos unos videos en diferentes idiomas indígenas sobre la prevención del COVID. Estamos a punto de lanzar otros proyectos didácticos en cuanto para que se continúe hablando la lengua aquí en Los Ángeles, ¿no? Tenemos una variante de Sogocho, tenemos una variante de Albarradas, dos variantes de Mixteco, de San Juan Mixtepec, y también de San Miguel Cuevas, que son los materiales que vamos a lanzar. Y nuestro enfoque es mucho, mucho en la interpretación. Y estamos terminando nuestro app de cómo pensar este mundo de, no sé, voy a poner un ejemplo, colesterol, ¿no? ¿Cómo lo piensas en tu idioma? Y si la gente dice tengo aceite o grasa en la sangre, ya sabes que están interpretando de manera adecuada, ¿no? Pero si dicen, oh, reyu colesterol, entonces el paciente no entendió de qué padece la enfermedad. Entonces, una parte de nuestro trabajo es eso, de estar trabajando con desde doctores, psicólogos, para desarrollar, para nosotros comprender qué es lo que están diciendo. Como en el caso jurídico, pues qué hace el juez, qué diferencia hace el abogado y cómo poderlo describir. Y pues de veras, en nosotros lo que nos enfocamos es que nuestros intérpretes vean el movimiento lingüístico como un derecho humano, porque históricamente el intérprete siempre ha estado del lado del opresor, ¿no? Porque también es una posición muy privilegiada de tú vas e interpretas con los actores, con los abogados, con los jueces, y de pronto existe como también esta superioridad. Es una de las investigaciones que fuimos partes, que la gente se quejaba de que los mismos intérpretes indígenas, en vez de ayudar, más bien ayudaban a que se quitaran los niños, que les quitaran los niños y otras cosas. Entonces, nuestro proyecto es como vemos la interpretación y retamos las normas y las reglas del mundo de la interpretación basado en el derecho humano de los pueblos, para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, entonces ese es nuestro enfoque. No sé si contestar las preguntas, pero nuestro enfoque es como muy a la interpretación. Si hacemos como nuestros proyectos pequeños, que es este material didáctico para continuar aprendiendo el zapoteco, pero la verdad, el enfoque es esta violación de derechos humanos que está sucediendo con nuestras comunidades por falta de una buena interpretación. Odilia, hemos llegado a una de las preguntas más importantes de esta charla y que es una pregunta de cajón. Y también nos están comentando ahí en el chat de YouTube. Pues esta visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, a Trump, hace unos días, ¿no? Hace un par de días, me parece. Bueno, la pregunta es, ¿qué opinas de la visita de AMLO a Estados Unidos y pues, cómo impacta eso en la comunidad migrante en los Estados Unidos? Ay, no puede ser, pensé que ese tema se había agotado. Pues mira, como todo jefe de Estado, alguna vez se tienen que reunir los jefes de Estado, ¿no? Pero hay momentos y tiempos. Y creo que obviamente que aquí hay mucho migrante que adora a Andrés Manuel, ¿no? Hay mucho migrante que lo quiere y pues tienen todo el derecho de quererlo, pero nuestro trabajo es más bien los derechos humanos. ¿Qué está pasando con la frontera norte? ¿Qué está pasando con la frontera sur? Y, y creo que un poco de dignidad era como que se necesitaba porque esta persona nos aterroriza, ¿no? Y precisamente 2 días después de que se va, Andrés Manuel dice, si no fuera por el muro, este país estuviera invadido del COVID. No, entonces como que esta persona no respeta. Bueno, obviamente que sabemos que cada vez que puede dice que los mexicanos somos violadores. Entonces yo creo que hay momentos, hay como momentos de hacer tus visitas de jefe de estados, pero en este momento todo
en este momento nosotros estamos viviendo, nos están aterrorizando a diario como comunidades migrantes indígenas, no indígenas, y pues el que México sea como esté haciendo este trabajo sucio de detener los migrantes en la frontera sur para el gobierno de Estados Unidos y en la frontera norte también, porque hay mucha gente en el lado de la frontera norte donde, donde los migrantes están ahí atorados. A nosotros nos ha tocado ir a los centros de detención con nuestras comunidades indígenas, porque sí se habla de que hay muchas comunidades indígenas centroamericanas en los centros de detención, pero ¿qué creen? Hay paisanos de la región Triqui, hay paisanos, muchos de Guerrero, que están detenidos en esos centros de detención. Imagínate que cuando tú vas, el guardia se sienta a ti al estar platicando con un paisano. Su hijo está en un cuadrito donde no se puede salir de ahí y tiene que jugar con ese cuadro y en el momento que se salga le gritan en inglés, un idioma que el niño no habla, que regrese a su lugar, ¿no? Entonces, creo que nosotros nos oponemos como frente, y esto no es como cielo, sino como frente a la visita de Obrador con este presidente, ¿no? No que el anterior haya sido mejor tampoco, porque le dio como todas las herramientas para implementar las políticas que está implementando ahorita en contra de los migrantes. Creo que, pero pues ya vino, ya se fue y pues su equipo vive como en una burbuja, ¿no? Porque, pero bueno. Muchas gracias, Odilia. Pues es una situación muy interesante, ¿no? Cómo se están moviendo las piezas políticas en el tablero y eh, pues también vemos que en la agenda de los políticos, pues también los migrantes no tienen tampoco un papel prioritario, ¿verdad? De repente Yo la siempre economía, Yo siempre digo que los migrantes no importamos y los migrantes indígenas claro, menos, ¿no? Para ningún país ni para el otro. Y creo que una de las cosas que debemos hacer es ver los tratados que se firmaron, las políticas que se van a implementar, más que el discurso de ambos, ¿no? Porque, pero pues lo que yo sí veo es que pues hay mucha gente que quiere AMLO y hay mucha gente que está a favor del Tren Maya, ¿no? Sin tomar en cuenta el impacto, el desplazamiento que va a causar la violación de derechos humanos en las comunidades indígenas mayas. Y creo que habría que ver como más profundo las políticas que implementan que nos afectan como seres humanos. sí, 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 creo que de eso se trata en la lucha, va más allá pues de filias y fobias, ¿no? Entonces yo creo que hay que pensar más en los derechos, como tú dices, en defender los derechos de las personas, ¿no? Los derechos humanos. Y en cuanto a las elecciones, pues sabemos que en Estados Unidos se está viviendo una temporada o se acercan las elecciones, ¿no? Entonces se vive una temporada electoral. ¿Cómo crees tú que esto pueda afectar o beneficiar a los migrantes? ¿Cuál sería tu lectura de este panorama en Estados Unidos? Bueno, las elecciones se acercan y creo que uh, estos partidos, pues ninguno trae nada para nosotros como pueblos indígenas y mucho menos como migrantes, ¿no? Y creo que siempre es esta cosa que nos obligan a escoger el menos malo. Eh, y pues parece que el menos malo va a tener, va adelante en esta encuesta, pero la verdad, decía la gente hace 4 años que este señor no iba a llegar a ser presidente y llegó, pero al ver como toda la reacción de mucha gente, de, de muchos otros, yo siento que mucha gente es muy conservadora y se alinea con la política conservadora de este individuo, entonces creo que más bien cualquiera de los dos, si vuelve a ganar o si llega al menos malos, para nosotros no se ve que haya una reforma migratoria, no se ve que
haya un respeto a los derechos de las comunidades migrantes aquí, ¿no? Entonces, es desafortunado que siempre nos tengan que obligar a escoger el menos malo. Y el menos malo no significa que vele por el interés del pueblo migrante o del pueblo estadounidense para empezar, ¿no? Sí, también se dice mucho de que pues la comunidad latina ya, o una parte, bueno, de los migrantes que son legales, que pueden votar, también influyen mucho en las elecciones. ¿Tú cómo ves esta parte de la comunidad latina y las elecciones? Bueno, somos la mayoría, somos una población bastante grande de los que podemos votar, pero no todo participamos. Y esa es la otra realidad que mucho de la comunidad latina no participa, no sale a votar. Es una gran parte de los votos viene de la comunidad afroamericana, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no estamos ejerciendo nuestro derecho a votar los que podemos votar. Sí, eso complica también las cosas, bueno, para obtener resultados más favorables, ¿no? Pero como dices, la idea es, pues, que quede el menos peor y pues los migrantes no le importan en general a los políticos, ¿no? Volviendo pues a la historia de los Ron, de los Ron que están en Estados Unidos, y tú hace un momento mencionabas que tu hija nació allá y, y a mí me surge esta curiosidad de cómo se reproduce el zapoteco, cómo se transmite a los hijos o a los nietos. Pues, por ejemplo, en tu caso, tus nietos hablan zapoteco, lo entienden, cómo es, según las generaciones, cómo se va reproduciendo el idioma, la lengua. Por ejemplo, en muchas ciudades del país, por ejemplo, cuando sales de la comunidad y vives en otra ciudad, pues ya los hijos ya no hablan el zapoteco y ahí hay una generación donde se pierde la lengua, ¿verdad? Pero ¿cómo funciona esto en Estados Unidos? Bueno, como en todo, en el caso mío, yo a mi hija la tuve a los 15 años y su papá tenía 19. Los dos somos Benerons, los dos hablamos la misma variante, pero creo que no y los dos fuimos dejados por nuestros padres en el pueblo y a los dos nos mandan a traer a cierta edad. Justo, creo que yo a los 10 años, yo ya no me acuerdo de este señor de a qué edad vino, pero justo esa experiencia de entrar, de llegar a una ciudad donde tú no hablas el idioma, donde se burlan de ti, donde te empiezan a preguntar qué eres y tú no sabes qué responder, hizo que nosotros no le enseñáramos a mi hija el zapoteco. Era prioridad que aprendiera el inglés y era como que eso era, tienes que aprender el inglés y, y nada más. O sea, yo no aprendí el español hasta mucho más tarde. Lo poco que sabía, como 10 palabras cuando llegué aquí, y ya pues era como hay que aprender el inglés para sobrevivir. Ahora, en el caso de la nieta, ella tiene mucho interés, entonces con ella hemos estado practicando nuestro nuevo alfabeto con fonéticas en inglés de estarle enseñando. Pero una vez más, vivimos en una casa tan diversa nosotros porque hay un zapoteco del Barradas y el de nosotros, ¿no? Y que no nos entendemos absolutamente nada. Es muy difícil, pero hay muchos, hay como todo este nuevo movimiento de los jóvenes reaprender el idioma. Y creo que estamos en una muy buena etapa porque todavía habemos los que los hablamos, todavía existen los abuelitos, y muchos de ellos lo entienden, muchos de ellos lo entienden y ahí van. Y creo que ese es, en los Banners Runs, pues yo diría que en Los Ángeles fueron los primeros en iniciar este proyecto de rescate de la lengua, ¿no? Nosotros empezamos a escuchar a Martín Marcial de Yaté y era como, wow, era, mi papá lo escuchaba todo el día, ya los niños estaban cansados, no más Martín Marcial, pero ahora regresando como volviendo a esa época que Martín Marcial apareció con sus CDs, wow, esa es una persona que ayuda al rescate de la lengua, inconscientemente a lo mejor, ¿no? Pero todos los jóvenes aquí que pues en una parranda, en una fiesta del pueblo, pues tiene que alguien cantar las canciones de Martín Marcial, ¿no? No bichere, birumbiare, ¿no? Entonces son como
ese movimiento de Martín Marcial um, tiene un impacto en nosotros con los migrantes de tener música en nuestro propio idioma. Empezó el compañero Seferino a cantar el Deyate, empezaron otros y entonces nosotros tenemos un paisano que se llama Filemón Beltrán, que también canta. Y tiene un hermano aquí que tiene una radio que se llama Radio Cantautor Adrián Beltrán. Tiene un montón de seguidores, sus programas son en zapoteco, canta música en zapoteco. Creo que todo eso influye a que haya un movimiento de rescate del idioma. Nosotros empezamos con Filemón, trayendo a Filemón aquí, por cierto, de cantar el idioma, de decir poemas en zapoteco, y creo que eso ha inspirado a muchos de los jóvenes de reaprender y algunos de seguir hablando y ahora de enseñar a los niños, ¿no? De el zapoteco ronque, pero creo que Martín Marcial nunca lo he conocido. Uh, uh, Sí, claro, Martín Marcial es un clásico en la sierra, sobre todo, ¿no? Igual yo crecí con mis papás escuchando Martín Marcial y soy súper fan de él. Sí, yo soy súper fan de Martín Marcial. Nunca lo he conocido en persona, pero pues parte de cuando él nace, pues mi papá lo escuchaba todos los días. Creo que el grupo Ciclón también influyó mucho, en algunas canciones eran en zapoteco. Y creo que hubo todo un movimiento de canciones zapotecos de la sierra, ¿no? Entonces creo que eso hizo que nosotros amáramos más el idioma, porque de pronto oyes tu idioma en un CD, como que te da este empoderamiento que el idioma vale mucho, ¿no? Entonces creo que hasta mi hija escucha a Martín Marcial, ¿no? Empieza a entender, pero pues sí, Martín Marcial es clásico, o sea, no puedes tener una fiesta y no escuchar a Martín Marcial. Eso es como que... Sí, Martín Marcial es un ícono para los serranos, ¿no? Y yo soy Frida, no lo entiendo al 100 sus canciones, pero conozco bien las tonadas, ¿no? La melodía de sus canciones, las ubico súper bien. Y pues veo sus videos en YouTube y todo eso. Entonces, pues es uno de los personajes que han contribuido mucho a fortalecer y a revalorar el idioma, ¿no? No, sí, es que para nosotros, bueno, antes, cuando hace muchos años, por ejemplo, en los 80, yo no escuchaba a la gente que hablara zapoteco en el autobús. Um, en estos últimos recientes, pues sí, escuchabas ahí a la gente hablar en su celular, el zapoteco tranquilamente, usar su vestimenta. Eso no se estaba dando en los 80 y yo creo que parte del trabajo de las asociaciones de oriundos, como le llaman los académicos, ha contribuido a mantener la identidad, a mantener el idioma y claro, nos enfrentamos a los retos que hay aquí en la ciudad de que es difícil mantenerlo, pero se está haciendo el intento. Y con el frente te digo que fuimos los primeros como en mover este movimiento de los serranos, de traer a Filemón, de tener poemas en zapoteco, de escuchar a Martín Marcial y creo que eso crea un precedente que ahorita hay todo un movimiento aquí, ¿no? Pero hay pueblos que están reaprendiendo el idioma. Entonces creo que es la contribución de Martín Marcial es muy clara en que sobreviva la lengua aquí en Los Ángeles. Sí, Martín Marcial es un personaje súper interesante y un músico muy bueno, muy respetado y muy querido en la región, ¿no? Entonces, pues sus canciones también nos ayudan mucho a pensar en nuestra lengua y en nuestra cultura, ¿no? Este, A mí me encanta la de qué es Caminos. Correcaminos? Sí, sí, es una de las más conocidas, Sí. Ajá. sí. ¿Y qué es lo que permite a los Young mantener esta unidad en los Estados Unidos, en Los Ángeles, sobre todo? Bueno, ahí en California, ¿no? En el estado de California, ¿tú qué consideras que son los factores que unen a la gente, que hace que puedan mantener una organización allá? Ay, pues no sé, creo que es nuestra manera organizativa, porque todos los rons que viven aquí, am, pues crecieron en el pueblo, hicieron su tequio, fueron topiles, ¿no? Y casi hicieron algún cargo y creo que eso se replica aquí la manera de vida y creo que eso es lo que ha ayudado muchísimo a mantener esto de
ser muy serranos, ¿no? Porque en una cosa que los serranos siempre nos dicen, un día estaba con un amigo serrano y le dije, oye, es que vienen, era una cena que hice antes de COVID, y le dije, también vienen unos amigos de Matatlán. Y me dice, Odilia, ¿tienes amigos de Matatlán? Le digo, sí, tengo unos amigos de Matatlán. Y me dice, pues te voy a decir que nosotros sufrimos muchos, los serranos sufrimos mucho en manos de los zapotecos del valle, en los restaurantes, o sea, entonces me empezaron a contar historia varios serranos del maltrato que recibieron de los zapotecos del valle, ¿no? Era como que me dijo, mejor me voy de tu casa porque yo la verdad me siento súper incómodo por este racismo que sufrí de otros zapotecos. Y pues y no sé, yo creo que varios hemos sufrido como, todos hemos sufrido de alguna manera algún ataque, ¿no? Pero en particular me ha pasado a mí con los valles, pero los RON son esa manera de organizarse, tal vez porque no podría darle como un nombre el por qué la unión de los RONs, pero aquí sigue y aquí se vive. Aquí se vive, alguien se enferma, alguien de otro pueblo te va a traer frijol, te va a traer arroz. Esa unión sigue. Lo que me dijo el presidente es que tenemos que velar por ustedes, somos autoridad. Para mí eso no se me olvida porque eso es como tiene tanta profundidad de que aún estando aquí, y él llegó aquí de joven, tal vez de 20 años, el que ahora es presidente, y que todavía tenga ese pensar de lo comunal, de velar por su pueblo, aún estando fuera de su pueblo, para mí se me hace como muy profundo y no sabría la razón, el por qué no mantenemos esa unión. Son muy pocos los organizaciones que mantienen, he hablado con otros compañeros de otras partes de la sierra y dices que nosotros no podemos mantener la organización, ustedes son muy particulares como Ron de mantener estas organizaciones, ¿no? Pero pues ahí andamos. Y entre pleitos, enojos, chismeríos, pero ahí seguimos, ¿no? Porque pues cuando se hace una reunión es como si estuviéramos en el pueblo. Pero creo que también hay como, estamos en este punto de algo ha funcionado para que sigamos aquí, pero ahora regresan los jóvenes y dicen, pero ¿quién se quiere sentar 8 horas en una reunión? ¿Por qué no hacemos una agenda y lo hacemos en 2 horas? ¿No? Y ellos dicen, no, pero es que entonces ¿a qué horas vamos a tomar café? ¿A qué horas vamos a tomar el mezcal? ¿Y a qué horas vamos a hablar de los abuelos? ¿Qué hicieron tus abuelos? ¿Qué hicieron tus abuelas? ¿No? Pero no, y los otros dicen, no hay necesidad de eso, pongamos una agenda y terminamos la reunión en 2 horas. Entonces estamos en ese, tratando de conectar esa parte del mundo que vivimos aquí y el mundo que vamos allá. Cuando mi hija me dice, va a ser, bueno, no hemos ido a una reunión recientemente, las veces que ha habido una reunión, estamos fuera, y dice, bueno, y le digo, si vas a la reunión, es para todo el día y hasta que ellos digan, ¿no? Y creo que esa poco se va perdiendo aquí, como que, ay, yo no quiero la reunión de la unión porque se tardan 8 días 8 horas para tomar una decisión, pero aún se mantiene esa manera de organizar, de tener tus 8 horas, de que llegan, te dan tu café, llegan y te dan tu mezcal, luego pasan y te dan la comida, y luego tienes la reunión, y para cuando termina la reunión ya decidieron, necesitas tomarte otro mezcal, otro café, otro pedazo de pan, ¿no? Y para mí eso se me hace como súper padre de estar aquí en Estados Unidos, como todavía ser parte de mi pueblo sin estar en mi pueblo. Sí, es padrísimo, la verdad, ¿no? Como, bueno, también es que ahí vemos como una brecha generacional, ¿no? Como los mayores tienen esa necesidad de vivir esa tradición de la asamblea y los jóvenes tienen como esa necesidad también de la inmediatez de las cosas, ¿no? De resolver las cosas súper rápido, ¿no? Entonces, pues se van interactuando esas generaciones diferentes, ¿no? Sí, pero se van ajustando también, pues por ejemplo,
En el caso de los jóvenes, hicieron su danza, se fueron al pueblo a danzar el año pasado, participan, pero tenemos que tener como una balanza, ¿no? En un punto medio de ambos. Pero los jóvenes aún participan. Muchos de los sogochenses aún se casan entre los serranos, entre los Benerrons, ¿no? Entonces eso también es muy padre, de que todavía estemos ahí casados con Benerrons o otros zapotecos, y algunos unos mixtecos, ¿no? Pero todavía se mantiene como esa muy relación muy cercana de seguir casándonos entre Benerrons. Qué interesante. Fíjate que con este asunto que comentabas de los zapotecos del Valle, pues tocas una situación muy interesante, ¿no? Que los académicos llaman colonialismo interno. Nosotros, los Shida, por ejemplo, lo hemos vivido, pues, como sabes, a los Shida se nos conoce como el zapoteco o los zapotecos del Rincón. Entonces, a los zapotecos del Rincón, pues, se les llama rinconeros porque es la zona del Rincón donde habitan, ¿no? Pero esta palabra, rinconeros, fue una palabra muy despectiva en el pasado y creo que todavía en muchas mentalidades, ¿no? Por ejemplo, a mis padres y mis abuelos me han contado cómo iban a Ixtlán a hacer a atender algún trámite al mercado y vivían mucho esa discriminación de la gente de Ixtlán y de la zona de Ixtlán, ¿no? Que les decían rinconeros de manera pues despectiva, de manera para burlarse de ellos. Entonces, el rinconero era como sinónimo de decirle indio o decirle pues cosas feas a las personas, ¿no? Entonces se da ese tipo de colonialismo entre zapotecos y de discriminación entre zapotecos, entre comunidades zapotecas, incluso entre grupos indígenas, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Pues sí se da, ¿no? Pues tú como Bener ya sabes que nosotros los zapotecos no somos unas personas muy amables con los hermanos mijes, ¿no? Am, y pues Sí, y esa es la verdad. Tenemos en el caso de nosotros los Benerrons, tenemos una danza de los mijes. Y en el caso de los zapotecos del valle, pues igual ellos mira, nosotros en los Benerrons vivimos lo que es en el sur centro de Los Ángeles y lo que es el centro de Los Ángeles. Entonces el sur centro es conocido como el barrio malo, ¿no? Entonces ellos siempre dicen, oh, yo vivo on the west side, yo vivo en el lado oeste, como por el lado más finito, por decir, ¿no? Entonces, eso es muy común. Um, yo tengo muchos amigos del Valle también, ¿no? Pero no podemos generalizar. Pero de que los pueblos serranos sí han sentido ese racismo interno de los zapotecos del Valle, um, lo hemos sentido. Y también, pues tenemos que reconocer que nosotros como Benetron somos tenemos un perjuicio muy grande hacia las comunidades mijes, ¿no? Entonces, creo que este proyecto de colonización ha sido muy internalizado por diferentes grupos. Podemos decir lo mismo de los mixtecos y los triquis, ¿no? Entonces yo creo que es algo que todos tenemos que trabajar y en el caso de Sogocho, pues nosotros, pues yo me acuerdo que una de las cosas que siempre era como a diario de hablar de José Jacinto Santiago, que es el fundador del mercado, y contarnos esa historia una y otra vez y que somos los mejores porque tenemos este mercado. De alguna manera eso nos salvó, en el caso mío, no puedo hablar por todos los sogochenses, de ser orgullosamente sogochense, ¿no? Y digo lo que pienso, pero pues sí ha sido difícil para muchos de los RONs lidiar con el racismo interno de los pueblos, creo. sí, es súper interesante este fenómeno y es todo un fenómeno, la verdad, esa situación de discriminación entre unas personas y otras. Pues yo también, o sea, de niño yo crecí en mi comunidad, los abuelos decían que los mijes eran caníbales, por ejemplo, ¿no? Entonces, había esa idea generalizada de que los mijes, de que había anécdotas, pequeñas historias de que alguien fue a una comunidad de los mijes, le sirvieron comida
y era un caldo con carne humana, ¿no? Apareció un dedo del pie en el caldo o en el guisado y cosas de ese tipo, ¿no? Después, pues estudiando un poco la historia de los zapotecos y cómo era su relación con los mijes en el pasado, pues supe que pues son formas de desacreditar al enemigo que tenían en el pasado, ¿no? Ujú. Entonces, pues por ahí también surge esta parte del colonialismo interno, que como bien dices, también nosotros lo hemos ejercido con los mijes. Y ustedes, los ron, que están, pues que son la frontera zapoteca con los mijes, pues sí, supongo que ha sido más fuerte esa parte, ¿no? Sí, ha sido muy fuerte. De hecho, te digo que migramos con todo, migramos desde con la memela de ojo hasta con la discriminación hacia los mijes. Nosotros aquí tenemos, todos los ROMs tenemos la danza de los mijes todavía. En algunas partes ya no usan las máscaras así como despectivas que tenían y en otras partes sí, ¿no? Y ahorita pues ya está cambiando la narrativa un poquito, decir, oh, es que es un honor a los mijes, ¿no? Teníamos esa discusión con alguien, con el médico tradicional de la comunidad, que es trilingüe, por cierto, el médico tradicional, uno de los médicos tradicionales que también se continúa la medicina tradicional aquí. Um, Le decía, pero es que, oye, eso es despectivo. Me dice, no, es que tú lo ves desde un punto de vista western, ¿no? Dice, tú estás viéndolo desde un punto de vista de aquí, de racismo y la discriminación. Yo lo veo como hacerle un honor a los mijes, porque él es uno de los maestros de la danza. Y le digo, no, yo creo que, entonces teníamos como esta discusión de que si era o no era, pero pues yo creo que sí, los Rons yo me acuerdo que de niña si no, si tenías la falda así como medio chueca puesta, decían, ay, ya pareces mije, ¿no? O comes como mijes y comes muy rápido y cosas por el estilo. Entonces yo creo que eso migramos con eso. Hay veces, eso es algo que nosotros los zapotecos, los venerons, tenemos que trabajar en cambiar esa actitud hacia los hermanos mijes. Sí, pues reproducimos estereotipos, reproducimos actitudes, ¿no? Que tenemos que cuestionar pues en estos momentos, ¿no? Que estamos pues pensando cómo hemos sufrido la discriminación nosotros, pero no solo eso, también tenemos que pensar cómo hemos ejercido el racismo, la discriminación nosotros mismos hacia los demás, ¿no? Entonces, Exacto. pues hay mucho trabajo por hacer y pues bueno, también pensando en los mijes, en los valles hasta hace unos años y creo que todavía era muy común decirle los niños en las escuelas cuando alguien tenía algún error de algún tipo o así, era muy común decirle o si tenía un mal parecido, decirle no seas mije. Eso fue muy sonado hace poco en los medios aquí en la ciudad de Oaxaca. Entonces, esa expresión, ¿no? De no seas mije, pues viene de mucho tiempo atrás, de esta rivalidad que hubo entre los mijes antes de la llegada de los españoles y pues que todavía nos siguen costando dejarlas a un lado, ¿no? Sí, no, tenemos mucho trabajo que hacer porque esto aquí a veces se repite, ¿no? Y se repite constante. Por ejemplo, estamos en algún momento de runs y alguien te diría, tú no está bien parecido. Ay, no, pues parece mije, ¿no? O cosas por el estilo. Pero pues es que son 528 años de este pensar, ¿no? Y mucho antes que eso. Entonces, es un trabajo que no vamos a cambiar de la noche a la mañana y pues también pues la falta de acceso a información, a este proceso de mucha gente anda hablando sobre la descolonización y todo eso, pues eso es un privilegio. No, si es menos del 1% de los indígenas que tiene acceso a la educación, pues es muy difícil saber el por qué actuamos o de dónde nace esta actitud de cómo se llama, de la discriminación hacia otros. Sí, Odilia, volviendo bueno, retomando esta parte de toda la discriminación, me parece que, bueno, así lo percibo, que has vivido también grandes transformaciones en ese sentido, ¿no? Me decías que eh, hace mucho tiempo la gente no quería hablar la lengua y ahora los jóvenes lo quieren hablar. ¿Cómo has vivido tú esa transformación de repente? En una época en que estaba mal visto ser indígena, estaba mal visto hablar una lengua indígena y de repente también hay como una transformación en esa actitud y de repente es más valorado, es más aceptado y más respetado.
esta condición de ser indígena y de hablar una lengua indígena. Pues imagínate, Rayo, que Oaxaca es el único mes que tiene el mes de la herencia oaxaqueña, aquí en la ciudad de Los Ángeles. Todos los otros migrantes del sur de la frontera tienen el mes de la hispanidad y es en septiembre. Oaxaca es el único estado que tiene el mes de la herencia oaxaqueña que empieza julio 23, agosto 23. Imagínate que dentro de eso se cierran las calles de la ciudad de Los Ángeles y hay una calenda que hace la Organización Regional de Oaxaca, Oro. Y luego tienen 2 días de Guelaguetza. Luego nosotros tenemos la conferencia de literatura indígena. Luego está la señorita Oaxaca. Luego está el torneo de básquetbol como si estuviéramos en la sierra, ¿no? Y aparte ahora ya tenemos una caminata de 5 kilómetros. Entonces imagínate de lo que cuando te daba vergüenza hablar el idioma y ahora tomas las calles con bandas, con tus trajes de la Sierra Norte. Se han incluido pues comunidades del Valle también, ¿no? Pero es algo que inicia un yalalteco. Esta de tener una calenda es la iniciativa de un compañero que se llama Isaí Pasos, es de Yalada. Un día estamos en una plática y dice, ¿sabes qué? ¿Cómo que nos caería una calenda en plena ciudad? Y ahora hay una calenda, cerramos que son 3 kilómetros, 3 millas de ellos, porque es un proyecto de oro, para que no quede claro que no me estoy tomando ese crédito, ¿no? Pero que este cuate crea esta visión de tener una calenda con las bandas serranas, se da y se incluyen otras comunidades. En esta última hubo mixtecos también de Silacayopan, pero es como de un punto donde no querías hablar el idioma, nadie usaba el huipil y solo lo usabas cuando ibas a tener un evento, ¿no? O la fiesta patronal. Y de pronto hay una calle cerrada, la biblioteca de la principal de la ciudad de Los Ángeles tiene una conferencia de 2 días de literatura que nos la prestan, que no es un proyecto de ellos, es de nosotros, y luego se da como ahí hay un centro ceremonial de los pueblos de aquí. Sale la banda y pues nos encaminamos a hacer como el círculo, una mini calenda, el que se hable de Oaxaca en la ciudad de Los Ángeles, se reconozca lo cultural, ¿no? Porque los derechos humanos no se reconocen, había que tener muy claro eso. Se habla de Oaxaca desde sus danzantes, sus bandas y todo, pero aún nos falta mucho por el trabajo de los derechos humanos de los migrantes indígenas aquí, pero creo que esto nace también de estas maneras de organizar de los Benerrons, ¿no? Te digo, Yalalac, Sogocho, todos estos pueblos que son bastante conocidos en la sierra, también son muy conocidos aquí y son los que han estado organizando estos eventos y ha habido un cambio. Yo me acuerdo que pues le preguntaba, yo tenía una amiga que decía, ya no quiero hablar el zapoteco ya me queda muy chiquito, ya estoy aprendiendo inglés, ¿no? Y ahora se regresó a vivir al pueblo. Tengo otras amigas que pues antes les daba como vergüencita hablarlo y ahora ya lo hablan, ¿no? Entonces creo que es el tener esta presencia en la ciudad, el poder ver una calenda, el poder ver la Guelaguetza aquí en Los Ángeles. Yo no soy muy fan de la Guelaguetza, pero lo que hay detrás de la Guelaguetza de Los Ángeles son comunidades, son pueblos que participan. Y eso es una gran diferencia a la Guelaguetza que hay en Oaxaca, que es del estado, ¿no? Aquí son las propias comunidades que se organizan, que preparan todo. Y el proceso organizativo de tener la Guelaguetza a mí se me hace como muy bonita, porque ahí tejes redes, tejes relaciones, tejes amistades, que es al final lo que nos une. Pero sí he visto un cambio como que la gente tiene como, es que también en California hay otra identidad, ¿no? Es esta identidad de ser oaxaqueño. No sé si me explico. Como que de pronto eres oaxaqueño y hay una presencia oaxaqueña y algo que relaciona a tu estado, aunque no conocías el estado anteriormente o no conoces Oaxaca, pero hay algo que relaciona que automáticamente te da como una presencia. Es algo que ha habido, que ha estado
cambiando bastante aquí con la comunidad que ahora se ve Oaxaca. Los negocios oaxaqueños tienen sus nombres en zapoteco, ¿no? Entonces eso también es muy padre. Sí, es súper interesante revalorar toda la parte de la lengua y la cultura zapoteca, ¿verdad? Y bueno, pues eso era impensable hace mucho tiempo, cuando había mucha discriminación, cuando era muy mal visto todo esto. Entonces, también se ha logrado mucho, ¿no? También yo creo que de alguna manera los migrantes tienen mucho que ver con que ahora se revalore, ¿no? De repente, cuando el que viene de fuera te dice que, pues, que tiene importancia tu lengua, que vale mucho tu lengua, eso ayuda a pensar que, pues, que eso es valioso, ¿no? Entonces, creo que también la comunidad migrante ha aportado en ese sentido, ¿no? De fortalecer y de revalorar la lengua. Sí, yo creo, bueno, de hecho, toda la comunidad de migrantes antes de nosotros, gracias al trabajo de ellos es que podemos existir, ¿no? Podemos existir ya sea con el folclore de la Guelaguetza, con el básquetbol, ¿no? Porque hubo toda una época donde los serranos recrearon todos los partidos de básquetbol aquí y de hecho tienen cuando hacen los partidos de los veteranos y todo eso, ¿no? Creo que todo eso que han hecho los serranos y otras comunidades, también del Valle y todo, um, hace que la presencia de nuestra comunidad exista el día de hoy. Se hizo todo un trabajo, no fue de la noche a la mañana y habría que reconocer que los primeros migrantes pusieron la primera piedrita y se fue acumulando, acumulando y hasta que ahora que tenemos lo que tiene una gran presencia en Los Ángeles, pero es una presencia de folclore, ¿no? Que la guerra, calenda, comida, pero hay un silencio bastante grande que la ciudad reconozca nuestros derechos lingüísticos y políticos, que son dos cosas. Sí, esa es la lucha más fuerte, ¿verdad? Y bueno, tengo aquí algunos comentarios en el Zoom. Nos dice Briseida que las generaciones recientes también crecieron escuchando a Martín por medio de sus padres y abuelos, a Martín Marcial. Y bueno, va a estar contento de seguir escuchando sobre todo el impacto que ha hecho, ¿no? Bueno, también lo que decíamos, Martín Marcial es uno de los personajes, uno de los símbolos ya de los zapotecos, ¿no? En la sierra. Es uno de los íconos que pues nos ayudan en este asunto de la revaloración y la revitalización de la lengua. Y en cuanto al colonialismo interno, Jesús Ismael Sánchez Aragón dice, en los Vinizá del Istmo todavía quedan heridas de la intervención francesa entre los juchitecos y los tehuanos. A los tehuanos se les dice a veces tehuanos traidores y a los juchitecos se les dice a veces teco gubanayuse, teco robaganado. Y bueno, son las manifestaciones internas de las comunidades, ¿no? De las etnias y de las regiones que ya comentábamos. Tengo también algunos comentarios en YouTube. Bueno, Miguel Gómez nos dice que ha escuchado a Martín Marcial, que lo conoce, y, pues creo que son todos los comentarios. Odilia, ya pues como para ir encaminando hacia el cierre de nuestra charla, quiero preguntarte, ¿cuáles han sido las dificultades para el trabajo que tú estás desarrollando como defensora de los derechos de los migrantes? ¿Cuáles han sido los retos que has enfrentado con tu organización? Bueno, oh, todos los días son retos, ¿no? Porque hay días que no podemos apoyar a alguien, um, hay días que pues, estamos tan abrumados con trabajo de que pues se va a algún caso, ¿no? Pero creo que uno de los retos es como eh, educar, imagínate educar a la policía de Los Ángeles y que luego te digan, ¿y para qué vienen acá? O quién, ¿por qué no se quedan en su casa? Si hablan su idioma, pues quédense en su pueblo, ¿cómo sobreviven aquí, no? Esa discriminación que viven las comunidades es lo que lo hace muy difícil nuestro trabajo, pero también el hecho de que nuestras comunidades, la ignorancia y el que no, que la gente no sepa de nuestra existencia como pueblos indígenas lo hace muy difícil, pero también el no reconocer nuestra existencia es como uno de los graves problemas que tenemos como nuestro trabajo.
Pero una de las cosas que el impacto más grande y el reto más grande es lo emocional, ¿no? Como que a nosotros que de pronto te llaman y dicen, oye, me quitaron a mi niño, ¿qué hago? Y haces todo lo posible por recuperar a sus niños. O hay alguien en los, nos tocó ahora en COVID, que pues sacamos un video MEPA, alguien lo escuchó en la Ciudad de México y nos llamaron que había unos compas MEPAs en Nueva York que tenían COVID y que no tenían comida. Entonces a través de nuestra red se le hace llegar comida a los compas que tenían COVID en su departamento. Y pues ya hay como una relación, ¿no? Y luego dicen, ¿sabes qué? Uno murió. De los 3 que estaban ahí, uno murió. En ese momento como que uno como organización, como el equipo, causa un impacto muy grande. Ayer estábamos lidiando con un caso en Nueva Jersey. Igual la persona ha muerto. Cómo lo repatriamos, cómo ayudamos a la repatriación, ¿no? Y más en tiempos de COVID, como esos, creo que uno de los, no es un reto, pero es uno como lo que más nos impacta a nosotros cuando alguien muere y no pudimos ayudar, o cuando a alguien le quitan un niño o a una mamá la encarcelan porque le dio los medicamentos equivocados o no la cantidad exacta porque no tuvieron un intérprete en su lengua. Creo que son los retos más grandes cuando te enfrentas al racismo institucional y a la discriminación, que es lo que lo hace más difícil para que nuestros derechos humanos como pueblos indígenas se respeten. Y creo que uh, para mí eso es como que lo que más, como que terminas el día y dices, pues, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? ¿No? Porque esta impotencia de no poder ayudar a todos, ahorita tenemos cientos de Benerrons sin trabajo, cientos de gentes del Valle, Mijes, Chinantecos sin trabajo y sabemos que solo vamos a poder ayudar a 1,500 familias. Y ese es el reto más grande y la impotencia más grande que sentimos porque pudiéramos ayudar a todos los Rons, a todos los compañeros indígenas. Y eso no estamos hablando de nomás nosotros los Bener Rons, ¿no? Sin contar los de Guatemala, sin contar los del Valle. O sea, somos muchísimos y no es ni el 0,1% lo que estamos ayudando y eso nos crea como una impotencia muy grande. Sí, es un reto muy difícil, ¿verdad? Sí. Y ligado a esa pregunta, a la pregunta anterior, también quiero preguntarte cuáles han sido sus logros, qué es lo que ustedes han conseguido que les satisface y les motiva a seguir este trabajo. Bueno, desde la conferencia de literatura, desde que pues ahora la policía carga, 10,000 policías cargan tarjetas preguntando qué idioma hablas, desde la presencia de Oaxaca en toda la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Nuestro proyecto de rap, el que se tenga un derecho, de que se tiene el derecho y está por ley que tenemos derecho a un intérprete, de que se aplique la ley, son dos cosas diferentes, ¿no? Y esos son como unos logros de que existe esa ley, de que hemos abogado mucho para que se respete esa ley, ha sido de nuestros grandes logros y el que pues existamos aquí también es un gran logro, ¿no? De que podamos usar desde las vestimentas son como los logros que hemos tenido como organización, pero pues lo fuerte de nosotros es como los derechos lingüísticos y andar educando a la gente, apoyando a las organizaciones y pues son muchos los logros, ¿no? Y también son muchos los retos y muchas las lágrimas que nos ha costado este trabajo. Sí, muchas gracias, Lilia. ¿Algo que tú quieras comentar que no te hayamos preguntado y tú consideres que sea importante mencionar? No, pues gracias por el tiempo, pues súper encantada de platicar contigo y con todo tu público y pues nos vemos en redes sociales. Saludos a Briseida, a, me imagino que es paisana de Martín Marcial. Sí, sí, ella es de Yate. Sí, no, pues es que sí. Después, gracias. Y bueno, tus datos de contacto, si alguien
gusta ponerse en contacto contigo, con tu organización o apoyar de alguna manera con el trabajo que realizan, ¿cómo pueden contactarse contigo? Pueden ir a la página de mycielo.org o en redes sociales, casi siempre contesto mis mensajes. Muy bien, muchísimas gracias. Briseida comenta saludos. Ella está presente en el chat aquí en Zoom. Y bueno, no sé si Briseida quiera comentar algo. Briseida, ¿quieres decir algo? Si gustas activar tu micrófono y tu cámara, podemos escucharte. Buenas tardes, Patior. Adiós. Patior, no, pues como la nueva generación nos sentimos muy orgullosos de ver todos los logros que se han hecho y que se siguen haciendo, ¿no? Y esperamos trabajar juntos para, para seguir formando más logros para las generaciones que apenas vienen. Xcaleno, Briseida, muchas gracias por comentar, por Xquenlere. participar. Y bueno, pues también muchas gracias a ti, Odilia, por acompañarnos, por compartir tu trabajo, compartir tu historia de vida y pues todo lo que has logrado allá en los Estados Unidos con respecto a los derechos de los migrantes. Entonces, pues ha sido un gusto, ha sido un placer tener esta conversación contigo. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias. Xcaleno. Just gonna, ahí ya yo.